realidad, porque ante la salida inesperada del presidente Vizcarra, los anuncios hechos, el enfrentamiento con el legislativo aparentemente ha respondido de la peor manera, se han aprobado proyectos de reforma constitucional sin debates previos. ¿Y a dónde nos va a llevar esto, no? Fernando, Carlos, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días, Mónica. Buenos días. Hola, Fernanda. A Carlos, que ha cubierto esta larga sesión parlamentaria inesperada del domingo hasta el borde de la medianoche, en la que, como dices tú, han sido modificados varios artículos de la Constitución sin consultas técnicas, sin pasar por la Comisión, y la más grande precipitación. Y como cereza, al final, una reforma que tiene que ver con el Día del Maestro de hoy, un monto indexado al PBI para el sector de educación. Ciertamente, justamente estamos con el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos. Tuve la oportunidad anoche de conversar con él largo, pero antes de conversar a él con el presidente Vizcarra, mi saludo, Premier, y por otro lado, ¿cuál ha sido esa conversación? ¿En qué niveles? ¿Cuál va a ser la respuesta del Ejecutivo? Mire, buen día a todos. Todavía estamos en fase de evaluación, no pasamos por alto una circunstancia. Acaba de ser aprobada en primera legislatura, y con 110 votos, obviamente pasa a la votación de una segunda legislatura. O sea, ya no es necesario el referéndum o la consulta ciudadana. Ahora, en ese intervalo del tiempo, esperamos llegar a cada uno de los congresistas para que acudan a una revisión de su grave y delicada decisión asumida el día de hoy, para que sea más ponderada, más equilibrada y mejor argumentada. Y solamente un comentario adicional a esta pregunta. El propio Tribunal Constitucional, en lo que respecta a su sentencia relacionada a la cuestión de confianza, manifestó con mucha claridad: reformas constitucionales de esta envergadura tienen que necesariamente pasar por una fase deliberativa, de discusión. Se requiere necesariamente de una legitimidad. Y más aún enfatiza, más importante en este tipo de normas constitucionales en su reforma, que los votos, es el debate, es la deliberación, que lamentablemente, como usted bien lo ha enfatizado, Mónica, no se ha dado en ningún momento. A ver, Fernando. Sí, quería saber... claro, usted nos dice que están evaluando con el presidente de la República la mejor conducta frente a esto, pero el ministro de Justicia adelantó que el gobierno, que el Ejecutivo observaría una de las leyes aprobadas. Sin embargo, el artículo 206 de la Constitución prohíbe explícitamente que el Ejecutivo pueda observar reformas constitucionales votadas por el Congreso. Sí, a ver, acá hay tres respuestas. La primera, que no corresponde a la observación. La segunda, cuando el presidente se manifiesta de la posibilidad de una consulta ciudadana a través del referéndum, en la perspectiva de que se mantendrían los 82 votos. Sin embargo, esto ha cambiado, dado que el Congreso, a través de una reconsideración respecto a la votación, sin embargo, se ha compenetrado en una dimensión mayor de modificar exactamente 7 artículos. Y con 110 votos, como le indicaba antes, ya se da por aprobada en una primera legislatura esta reforma constitucional y tiene que ser ratificada en una segunda legislatura. Y después de ser ratificada en una segunda legislatura, si que finalmente se da esta circunstancia, obviamente se convierte en ley. Sí, Carlos, creo que tenemos problemas con el audio. A ver, adelante. Hola. Sí, ahora sí, adelante. Ya. Premier, ¿cómo está? Buenos días. Gusto de escuchar. Carlos, buen día, ¿cómo le va? Bueno, en concreto, ¿cuál ha sido, cree usted, la motivación ayer para estos votos de los congresistas? Porque no hablamos únicamente del tema de la inmunidad parlamentaria, también nos referimos al 6% del PBI en favor del sector de educación, pero en el primero de los casos, ¿cree usted que en el Congreso ha habido un ánimo, no sé, de revancha, ¿no?, de, entre comillas, venganza por el mensaje que tuvo el presidente de la República minutos antes de que se convocara o se haga el anuncio de la convocatoria al Pleno? Los abogados utilizan una premisa: a confesión de parte, relevo de pruebas. Y acá se pone de manifiesto ello. Esta es una reacción, no sé si venganza es el término más apropiado, pero totalmente irracional. Una revancha, mucha ligereza, escasa ponderación en temas tan importante para el país. Pero permítame ubicarnos un poquito en el contexto histórico. O sea, usted recordará, apenas instalado el Congreso, ¿en qué se comprometió? En modificar la ley que prohibía en un año antes de las elecciones, en acudir a estas reformas constitucionales, y lo hizo, lo redujo a 6 meses. Finalmente, amplió una semana más la legislatura para discutir estos temas. Llegado el día viernes, no se discutió, o en todo caso no se llegaron a los votos y no hubo reforma. A efecto de ello, el presidente se manifestó desde la perspectiva constitucional qué ruta se iba a seguir. Y esto no ha sido leído correctamente y ha motivado este tipo de reacciones que, sin mayor debate, ponen en tela de juicio nuestra propia institucionalidad constitucional, lo que es sumamente grave y delicado.
¿Qué implicancia tiene esto, más allá de poner en riesgo, como usted señala, nuestra estructura constitucional? ¿Es posible que el gobierno acuda al Tribunal Constitucional respecto a esta decisión que ha tomado el Congreso? Y por otro lado, en el plano político, señor Premier, esta ha sido una respuesta reactiva, y en eso hay consenso de todos, en el Congreso, pero por otro lado también se habla de una equivocación del tono y de la manera que abordó el tema el presidente Vizcarra. Miren, empiezo por esto último, Mónica. O sea, el presidente, cuando acudió a la defensa de principios rectores que fortalecen la gobernabilidad de nuestro país, siempre ha sido enfático. Y es más, esta es una línea de conducta de coherencia, porque las iniciativas legislativas y de reforma constitucional relacionadas a lo que es la inmunidad y relacionadas a lo que son los impedimentos, fueron iniciativas del propio Poder Ejecutivo, sostenido en el informe que alcanzó la Comisión de Alto Nivel encabezada por Fernando Tuesta. Lo que significa es que ha habido en todo momento un comportamiento y una respuesta uniforme de parte del Poder Ejecutivo. Ahora, ¿esto es justificación para este tipo de reacciones por parte del Parlamento? De ninguna manera. O sea, tenemos que sopesar y actuar con mucha prudencia en este tipo de normativas que están aprobando. Pero algunos lo ven como un avasallamiento nuevamente de parte del jefe de Estado. Mire, en principio, Mónica, respecto a lo que es la inmunidad, sencillamente se había hecho eco de esta propuesta aprobada por el Poder Legislativo y a efecto de ello se iba a someter a consulta ciudadana. En lo que respecta a la inmunidad, se iba a insistir en un proyecto de ley, obviamente forzando la posibilidad que haya una reforma constitucional también respecto a impedimentos. Si no había la reforma constitucional respecto a este último tema, era suficiente lo que es la modificación a la ley orgánica de elecciones. O sea, estaba dentro del contexto y el marco de la Constitución. Pero ahora acudir a efecto de ello a una modificación de 7 artículos de la Constitución, sin pasar previamente por las comisiones ordinarias, sin mayor deliberación, discusión, argumentación y actuar con suma ligereza, ¿eso es prudencia? ¿Eso es ponderación? Ministro Ceballos, yo me pregunto cómo pueden estar tomando esta conversación que estamos teniendo, esta entrevista, quienes están preocupados por el coronavirus y por la situación económica de nuestro país. Eso significa, hay un problema constitucional, jurídico, que habrá que resolver de la manera más fría posible. Pero desde el punto de vista político, ¿qué iniciativas puede tomar usted y el Ejecutivo para restablecer el diálogo y garantizar la unidad de nuestros dirigentes? Porque nada puede convenir menos al país que hallarnos divididos en estos momentos graves desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista económico. Don Fernando, en una conversación anterior que mantuve con usted, yo le reclamaba al Congreso, insisto en ello, de trabajar una agenda común, una agenda única por el país. Y esta agenda no era otra cosa que cómo lidiamos contra la pandemia, contra su expansión, cómo proponemos mejores estrategias de contención ante su expansión. Y sin embargo, en paralelo, venía trabajando este tipo de normativas, sobre todo de carácter constitucional, que es sumamente muy delicado. Nosotros como gobierno estamos bastante preocupados en lo que es en nuestra política o lineamientos de gestión respecto a salud. Pero tampoco no podemos pasar por alto, perdónenme la expresión, esta especie de aprovechamiento político de estas circunstancias para pasar por un costadito este tipo de modificaciones normativas. Es por eso que el presidente eleva su voz, porque así como estamos lidiando contra la pandemia, también tenemos que respetar a los principios rectores que impulsa nuestro gobierno, que es una mejor institucionalidad para un mejor país. Ahora, bien lo dice usted, ¿no? Tenemos que reanudar los espacios de diálogo. El día miércoles, con precisión, yo he tenido una conversación personal con el presidente del Congreso, Manuel Merino. Lo he ido a visitar a su despacho para proponerle, ¿no?, una agenda de trabajo común. Semanas atrás me he reunido con los secretarios generales y líderes de las bancadas, de las distintas bancadas que están en el Congreso, para obviamente compartir lo que estamos haciendo, recoger de ellos también algunas inquietudes, pero sobre todo establecer una propuesta de agenda país. O sea, disposición por parte del gobierno siempre ha habido, la mantenemos, y a pesar de estas difíciles circunstancias que estamos compartiendo y comentando hoy, insistiremos en esa voluntad de diálogo, disposición por parte del Ejecutivo, porque eso es lo que merece el país, porque es la actitud responsable que la clase política tiene que proponerle. Premier, analizando el tema de la inmunidad, básicamente, hay quienes consideran que esta aprobación, ¿no?, que esta, entre comillas, eliminación viene con trampa, porque hay algunas prerrogativas o facultades que inclusive han aumentado para en el caso de los congresistas y su actuar, ¿no?, en el desarrollo de la función legislativa, lo cual ha sido interpretado de esa manera. Los congresistas quedan todavía con una especie de escudo, mientras que los ministros y otros altos funcionarios ya no gozan de ella. ¿Cuál es su opinión? ¿Cree usted que efectivamente esta aprobación viene con trampa?
Mire, a ver, vamos a empezar por lo más como de repente, ¿no? En principio, o sea, no es que se los exonere de inmunidad. Esta inmunidad va a estar sometida ya no al Congreso, sino a la Corte Suprema de Justicia. Es decir, le está creando un poder especial. Lo segundo, históricamente, el derecho comparado y la dogmática constitucional establece que la inmunidad está relacionada a lo que son las opiniones y votos de los congresistas. Sin embargo, aquí han sido bastante originarios. O sea, se han extendido a casi todo. Representación, control político. Es sumamente complicado. Complicado porque hay que buscar el criterio interpretativo de qué se persigue, de qué se quiere con este tipo de añadidos que se han hecho a esta reforma constitucional. Resulta sumamente peligroso. Por eso, cuán importante hubiera sido permitirnos un mayor espacio de deliberación para ver qué hay detrás de cada concepto, qué es lo que se quiere, qué es lo que se persigue. De una u otra manera, obviamente, despierta mucha suspicacia este tipo de contenidos. Pero permítame, Carlos, o sea, por un lado el 93, pero también es sumamente peligroso el 117, el que regula lo que es la inviolabilidad del presidente. El presidente históricamente en nuestro país podía ser acusado bajo 4 causas: traición a la patria, impedimento de las elecciones, disolución del Congreso de forma irregular, el impedimento e instalación de impedimento del sistema electoral, sus órganos. 4. Sin embargo, hoy se le ha añadido un quinto, que es delitos contra la administración pública, y no solamente por hechos que se dispongan en su mandato, sino también hechos anteriores a su mandato. Y mire más lo grave todavía, y lo he anotado, en esta fórmula que presenta inicialmente el presidente de la comisión, el señor Chejade, él propone, también podrán ser acusados por delitos contra el patrimonio del Estado. Y uno revisa el Código Penal y no encuentra ese título o esa figura, delitos contra el patrimonio del Estado. Mire, o sea, eso evidencia la ligereza con que se actuó. Inmediatamente tuvieron que corregirse y ya le precisaron delitos contra la administración pública. Este artículo, más allá del 93, es sumamente peligroso, tendencioso, sin motivación o argumentación alguna, que de una u otra manera trastoca la esencia, como lo ha manifestado el Tribunal Constitucional, el llamado núcleo duro, es decir, materias no reformables que propone la Constitución. ¿Quién va a dar el primer paso en este momento? ¿El Poder Ejecutivo para poder tratar de bajar el tono a la polarización y a la confrontación que hay? ¿Usted va a buscar al presidente del Congreso? ¿Qué es lo que va a hacer rápidamente, señor ministro? Entendemos que su agenda es bien apretada el día de hoy. Sí, mire, en principio, o sea, aquí no se trata de protagonismos ni de trabajar en términos excluyentes. Todos tenemos que acudir a fortalecer nuestra democracia. Pero se trata de dar los pasos necesarios, porque en realidad el diálogo es de ida y vuelta, Premier. ¿Puedo? Sí, de nuestra parte no existe ningún impedimento. Voy a esperar que retome el presidente para ver qué decisión tomamos. Esta tiene que ser una decisión de gobierno, pero de parte del gobierno sí le garantizo que siempre existirá la voluntad de diálogo. Muy bien, le agradecemos muchísimo al presidente del Consejo de Ministros para el estar con nosotros aquí en Ampliación de Noticias. Perdón, no te escucho. Carlos, tienes una pregunta, adelante. Sí, una última consulta al Premier, y quisiera pedirle una explicación, no a nosotros, sino al país, porque ayer se difundió una noticia y una denuncia seria. El cuñado del presidente de la República ha contratado con el Estado por más de 320.000 soles, pese a que está impedido por ley. La ley justamente de contrataciones del Estado impide a parientes cercanos al presidente de la República, ya sea familiares, vicepresidentes, congresistas, ministros, justamente contratar con el Estado. Pero esto se ha verificado y es algo realmente, no sé si usted lo considera así, Premier, grave. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué explicación puede darle al país? A ver, permítame, no es un contrato único de más de 300.000 soles, no, son contratos sucesivos que se han dado por una relación laboral desde el año 2015. A efecto de ello, en 2015 el presidente no tenía tal cargo, o sea, es un contrato que se ha venido renovando gradualmente y es por la contraprestación de un servicio. Más aún, un servidor tiene que presentar necesariamente una declaración jurada, si está impedido o no para acudir a esa relación laboral. Lo tercero, efectivamente, como usted lo indica, existe una prohibición para el contratante. Ahora, ¿el presidente ha tenido alguna incidencia para favorecer esta contratación? El presidente no tenía cargo alguno en el 2015 y se ha dado una continuidad. Pero según la denuncia, como gobierno, Premier, es el año 2016. Ya en el 2016 el señor Martín Vizcarra era vicepresidente de la República.
según, igual yo estoy tomando como referencia el reporte periodístico del día de ayer, no tengo otra fuente informativa, y nos habla del 2015, y desde el 2015 con mayor precisión, ¿no? Y el presidente en aquel entonces no tenía función alguna. Sin embargo, obviamente, no nos liberamos de responsabilidades, vamos a ahondar y profundizar en la investigación, esclarecerla como corresponde, obviamente se van a aperturar seguramente algunas instancias jurisdiccionales para su investigación, nos allanaremos a ello, aquí no hay ninguna actitud de ocultamiento, muy por el contrario, vamos a estar dispuestos a proponer todo tipo de circunstancias que nos sea requerida para deslindar responsabilidades. Muy bien, esperemos que así sea. Muchas gracias, Premier, por estar con nosotros aquí en Ampliación de Noticias. Vamos a una pausa, ya regresamos.